Y nada, bienvenidos un día más a los estados de clase. Vamos hoy con el Warrior, una clase muy mítica de WoW, ¿vale? Pues una clase desde la Classic, perdonadme, y que vamos a analizar un poquito su estado de cara a Dragonflight. Es la primera clase que hacemos post Dragonflight, ¿vale? Es decir, después del release de Dragonflight, que ya sabéis que salió esta semana pasada, pero como todavía no ha salido de la raid, pues creo que todavía sigue siendo bastante válido y... Además, pues cuanto más nos acercamos, menos probable es que las clases sufran cambios. Que bueno, que seguimos sabiendo que aún así las clases pues pueden pasar cositas y pueden sufrir cambios, ¿vale? Antes de empezar y presentaros a los dos raiders que he traído hoy, comentaros lo de siempre. Tanto para Twitch como para YouTube, ya sabéis que... Pues a pesar de ser un podcast en castellano, pues muchas de las habilidades se van a decir en inglés. No sé si Musti y Finn, que ahora os lo presentaré, pues cómo dirán las cosas, supongo que en inglés, pero vamos, eso ya cosa de ellos. Pero al final es algo inevitable porque tú juegas en un idioma y estar traduciendo todo es prácticamente no imposible, pero sí muy complicado porque cogemos como esa memoria, ¿no? Y por inercia decimos las cosas en el idioma que las decimos. También decir que sí, estoy en pijama, estoy con la batamanta. Estamos en diciembre, hace mucho frío, así que me vais a perdonar. Y dicho eso, si os parece, ya vamos para dentro con... no me va el botón, así que darme un segundo. Vamos para adentro con pues los invitados de hoy, que tu nombre por algún motivo ha desaparecido, Finn. No le ha gustado tu nombre a... Esto ahora cuando nos pongamos a hablar te lo coloco bien, ¿vale? Y básicamente los dos raiders que traigo hoy son pues Musti y Finn, ¿vale? Ahora se van a presentar ellos, pero básicamente son dos riders que le dan caña al Warrior. Finn no le conozco tanto, le voy a conocer hoy. Es streamer, main Warrior DPS, ¿vale? Va a ser el que se va a ocupar de explicaros un poquito el ARMS y el Fury, ¿vale? Y por otra parte tenemos a Musti, que es pues un rider con bastante experiencia a nivel de raideo top de España, con el que he raideado en Reload y que, bueno, y que prácticamente juega a todos los tanques que existen. Y hoy, pues nos va a explicar un poquito cómo ve el Warrior Protection, ¿no? El Warrior Tanque. Si os parece, empezamos un poquito ya más con... O sea, empezamos con las presentaciones y que nos contéis un poquito vuestra trayectoria. Así que, Musti, si te parece, arranca tú. Muy bien, pues muy buenas a todos. Soy Musti y llevo jugando al WoW desde finales de Pandaria oficialmente, aunque estuve jugando en Lich King y TBC, bueno, en TBC, Lich King y Kata en servidores piratas. Y he estado jugando eso desde finales de Pandaria hasta ahora. Y concretamente el Warrior Tanque desde el mismo momento. Empecé jugando Paladin Tanque y Warrior Tanque prácticamente a la par. Y aunque no he tocado mucho el Warrior en Raid porque no he tenido la suerte de que estuviese OP en todas las raids, pues bueno, en alguna he estado y es de los tanques que más me gusta, con diferencia. Y bueno, he estado raideando principalmente en Sloth y en Reload Esports y Reload normal. Y nada, y ahora pues estoy jugando Miracle un poco más de chill para esta expansión. Vale, pues ahí tenéis a Musti. Fin, cuéntanos tú un poquito, que ya siento lo del nombre, ahora lo intento fixear. Lo he buscado antes en Twitter, lo he puesto y ha desaparecido. Así que ahora lo intento fixar, pero explícanos un poquito quién eres, tu trayectoria, cuándo empezaste y todo eso. Sí, bueno, me llamo Fingen. Soy un guerrero main DPS desde alrededor de 2012. Empecé en servidores privados de Lich. Lo típico de un colega que te arrastra a jugar al juego porque quiere que seas su tanque y descubres que hay DPS en el Warrior, así que así empecé yo, básicamente. Y luego llegué a retail alrededor del preparche de Legión. Llevo jugando ininterrumpidamente desde entonces Warrior DPS en distintas hermandades, tanto Alianza como Horda, o sea, he viajado un poco. Y ahora mismo estoy en la hermandad de Nova Sequentia, que con que sacamos el Cutting Edge en el último tier de Sepulcro de los primeros. Y nada, y meneo DPS tanto en Raid como en Mythicals Plus. Da igual el estado del Warrior en general, o sea, es una afición que no puedo dejar la droga. Vale, pues ahí tenemos a Finn, ahí tenemos a Musti y bueno, es el primer podcast que hacemos post, que no sé si te has fijado, he quitado mi nombre, te lo he puesto, es la solución más rápida que se me ha ocurrido.
Es el primer estado de clases que hacemos post salida de Dragonflight y antes de nada un poquito me gustaría preguntaros así, no ya del Warrior, sino en general, ¿qué os está pareciendo la expansión? Musti, ¿te está pareciendo a ti? ¿Te está molando o qué? Me está gustando bastante, sobre todo el Dragon Raiding, es algo que me encanta, la verdad. Y la Raid, bueno, estuve testeándola en el PTR y me encantó, la verdad. Y las míticas, pues bueno, alguna como la de Azure no me gusta nada, en absoluto. Pero las otras son bastante divertidas, la verdad, sobre todo la de Ruby. ¿Y a ti, Finn, qué te está pareciendo la expansión? A mí me está encantando el concepto de mantener vivo el mundo que hay ahora mismo, que aunque estés con la mítica cero full equipado, puedes seguir sacando rendimiento, al menos ahora en esta primera fase, y después también se podrá sacar con contenido que viene ahora después con Sailor Ride. Y estoy esperando a Míticas Plus como agua de mayo porque vamos, les tengo muchísimas ganas a las Míticas Plus. O sea, creo que Templo de Jade va a estar bastante bien. Sombra Luna a ver qué tal, con algunas mecánicas. Pero como agua de mayo lo espero. O sea, me flipa mucho este nuevo tipo de season que van a meter combinando antiguas y nuevas en mazmorras. Sí, le va a dar mucho más juego. Vale, si os parece nos ponemos a hablar ya un poquito del Warrior, que es para lo que estamos aquí, es lo que quiere la gente. Y lo primero de todo, me gusta hacer un poquito de background, ¿no? De poner en contexto a la gente, aunque sí que es cierto que ahora queda un poquito más raro que hace una semana y media, dos, pero me gustaría saber qué os ha parecido el Warrior. Pues estas últimas expansiones, ¿no? Un poquito más centrado en Shadowlands, pero lo que viene siendo pues estas tres últimas expansiones que han compartido un poquito el concepto, ¿no? De los poderes prestados, de cómo cogíamos algunas habilidades de Legión, las pasábamos a BFA, de BFA a Shadowlands y se hacía como un poquito popurrí, que luego hablaremos, se ha llevado también al nuevo sistema de talentos. Y si lo habéis disfrutado en Shadowlands, sobre todo el Warrior o no. Cualquiera de los Pues. dos. Oh, pues a ver, yo en Shadowlands no lo he disfrutado en absoluto, el Warrior. No ha sido ni un tier, no ha sido ni un solo tier bis, la verdad. Ha estado ahí con algunos dos tanques, pero en esta expansión ha reinado por completo el Monk, el DH y luego el Pala con su DPS absurdo. Y bueno, entonces por eso no me ha gustado mucho, la verdad, como ha estado en Shadowlands. Ahora en Dragonflight está extremadamente bien el Protec, que es lo mismo que le pasó en BFA, en finales de BFA, que estaba absurdamente roto. Así que pues bueno, si no lo nerfean, pues bastante contento con él. Y Finn, ¿a ti qué te ha parecido el DPS? ¿Qué tal? El DPS, bien, o sea, siempre ha estado muy fuerte a la hora del inicio de los tiers, por el armas por lo menos. En cuanto a Raid, siempre ha estado ahí, porque es una clase que, bueno, es un spec que necesita muy poco para rendir en cuanto tiene un arma buena, ya saca bastante daño y daño sostenido. Sí que es verdad que siempre acaba cayendo en cuanto tiene luchas multitargets, acaba cayendo, excepto en la última season de Mythicals Plus con el Narracim y las estadísticas super dopadas. El Fury, por ejemplo, sí que ha rendido mucho con ese aumento del crítico, de CL, dependiendo de tu combinación. Entonces, lo que pasa es que, como siempre nunca está tier S, nunca es el tier S, porque por utilidad, por lo que sea, siempre está abajo. Pero sí que ha estado con un tier A en cuanto a daño, le ha bombeado al menos en la última season. El resto empezó muy mal, por ejemplo, el Fury en Shadowlands, pero bueno, se fue recuperando como siempre pasa, o siempre ha pasado históricamente. El Fury siempre escala más a final de expansión con el Yer. Siempre pasa. Vale, pues si os parece, ya con un poquito comentado hasta ahora, tampoco nos queríamos meter mucho en eso porque ya no tiene sentido, la verdad, ya estamos metidos con la cabeza entera en Dragonflight. Nos vamos un poquito a... No me voy a dejar mover desde aquí. Nos voy un poquito al... Hijo, y ahora me ha desaparecido el nombre aquí también. Ahora no tengo ni el tuyo ni el mío, madre mía, terrible. Vamos a hablar un poquito de la rama base del Warrior, ¿vale? Y en este caso, Musti, quiero que seas tú el que me expliques un poquito lo que tenemos, lo que no, lo que gana el Warrior, lo que pierde y sobre todo teniendo en cuenta que es una clase multirol, es decir, que puede ser tanque y DPS, pues sabemos que eso pues a nivel de talento se suele plantear pues o dos líneas separadas o pues está bien organizado, es decir, si hay un buen diseño de talentos de clase. Musti, cuéntanos un poco.
Pues a ver, o sea, así en general, sobre todo para el Protec, le permite utilizar talentos que antes no podía utilizar porque la rama de talentos en particular en el que estaban, había otros que estaban mucho mejor. Entonces ahora, al tener acceso a ciertos talentos de Shadowlands o de BFA, hace que el Protec sea una brutalidad de tanque, tanto en Raid como en Mythicast Plus, aunque especialmente en Mythicast Plus. Quitando eso, han añadido pues las estancias, Defensive Stance y Battle Stance, que nos permite cambiar nuestro rol, entre comillas, en mitad de un encuentro, aumentar nuestro daño por medio del aumento de crítico o la reducción de daño y el daño que hacemos. O sea, eso nada más empezar. Luego en los talentos empezamos por el lado izquierdo. Tenemos talentos para nosotros de movimiento, de curación, que es el Impending Victory. Y a la izquierda de él, el Berserker Rage, que es un talento que no vamos a utilizar salvo que haya algún encuentro muy, muy, muy en particular en el que necesitemos quitarnos algún fear o algo. No suele ser, últimamente no suele ocurrir eso, normalmente esos encuentros suelen darse cuando fallas un corte o haces mal una mecánica, no suele ser algo que esté de base. Entonces yo creo que esa zona ni se va a tocar, sería perder puntos literalmente. Luego por el medio tenemos un poco la zona de movilidad nuestra también, de utilidad, está también el Spell Reflection, que en el caso del tanque es casi obligatorio, en el caso del DPS pues bueno, depende un poco también de si le vas a sacar uso, porque es como un talento que bueno, puedo tenerle, pero si no lo voy a utilizar ni una sola vez, es gastar también un punto. Sí, es algo que le pasa al Warrior en general en el árbol general, que tiene talentos muy situacionales para flexear. O sea, tienes que flexear mucho entre mazmorra a la que vas, utilidad que le puedes sacar. Una mazmorra, por ejemplo, que no tengas mucho reflect o ninguna posibilidad de reflect, no tienes por qué llevar el spell reflect. Pero sí, a lo mejor flexearlo para coger el stun o coger incluso el beaten immunity. O sea, tienes que flexear mucho según la mazmorra, según la mecánica que te vayas a encontrar. Tienes que tenerlo estudiado previamente. Sí, exacto. Luego ya por abajo sí que os haré volver otra vez a la parte de arriba a la derecha, pero quitando eso, la parte de abajo ya sí que es casi obligatoria en todos los Warriors. O sea, es ese talento sí o sí. O sea, no hay más opciones ahí. Quitando la parte del stun. O sea, por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos el Avatar, tenemos el Thunderous Roar, que esos son talentos obligatorios prácticamente. Sí. Luego a la derecha abajo tenemos... Sí, lo he visto. Perdón, luego a la derecha tenemos el Shockwave, que ese, pues a ver, para Raid no se va a usar en absoluto, salvo que en algún encuentro necesitemos, pero en encuentros de Mythic en 20 personas va a haber algo siempre que va a cecear. Pero bueno, los otros talentos es algo obligatorio. O sea, lo que quiero decir es que la parte de arriba es muy, 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 muy situacional y la parte de abajo es como obligatoria. Sí, que la parte de arriba puedes un poquito, depende de la situación, cambiar, pero lo de abajo va a ser igual siempre y punto. Exacto. Entonces luego, volviendo arriba a la derecha, tenemos el Rallying Cry, que es el de los CDs más OP que hay para Raid, y un talento nuevo que es parte de un conduit que había en Shadowlands, que nos permite elegir entre aumentar la duración de nuestro Rallying Cry y el efecto que da, o curarnos si no recibimos daño con ese efecto con ese Rallying Cry, lo cual, pues bueno, en el tanque eso no tiene efecto nulo prácticamente, pero en la raid sí que puede estar bastante bien en algunos bosses. Pero bueno, igual es un talento muy situacional, o sea, salvo que lo necesites sí o sí por alguna mecánica de raid, es algo que no vas a utilizar. Es igual que el Interven, salvo que lo necesites por algún motivo, no vas a usarlo tampoco. O sea, es un poco todo extremadamente situacional. Sí. Luego nos ponen algunas habilidades base que por narices tenemos que llevar, que es el Thunderclap, el Heroic Leap, que nos da muchísima movilidad, pero muchísima movilidad, y el Furious Blows, que está a la derecha, que es aumenta nuestro autoataque, nuestra velocidad de ataque de autoataque. Si hay otros talentos que también nos aumentan esa velocidad de ataque, entonces tienen todos como mucha synergy entre sí.
para la regeneración de ira principalmente. Veo aquí el tema del stun, y Sí. esto ya lo hago un poquito meme porque, bueno, no sé si habéis visto el programa con Melan, que Melan decía mucho el stun del DH de que si los otros lo llevaban, tú no hacías falta. ¿Dirías que este talento es algo que se suele usar, o sea, que se va a usar? Para Raid, En Raid sí. seguro que... O sea, para Míticas Plus sí. Eso me refiero, sí, sí. O En sea, Míticas dirías que Plus, para Míticas Plus sí, ¿no? Porque es que al final es un stun brutal. Sí, claro. O sea, es casi como el martillo del pala. O sea, está bastante bien. Claro. Un cooldown muy Al fin- bajo encima. Al final es que Míticas Plus, con la, digamos, la poca utilidad aparte que de CCs que ya ofrece el Warrior per se, es casi obligatorio llevar el stun. Sí. O sea, si no es un poco troleada incluso. O Claro, incluso claro, llevarla. Existe talentos de reducción del cooldown del corte, que para Míticas Plus prácticamente van a ser obligatorios también. Vale, sigue, Musti, sigue. Nada, y eso. Y luego, pues, para Raid es la imagen que tienes puesta. Serían los talentos, la de izquierdo de Raid, del Protec. O sea, eso haríamos, sí, lo de aumentar la ira, porque es un punto que tenemos que gastar, o sea, no en ninguna zona que digas, pues voy a gastar aquí el punto, entonces se coge ese por no sé, el que falta, por así decirlo, o sea. Y nada, luego seguiríamos bajando al Blood and Thunder, que son los centrales. Ese de ahí, que ese es bastante bueno, pero bastante bueno, o sea, eso ya hace que directamente no tengas que ponerte una habilidad en la barra, que es el Rend, porque el Thundercraft te lo aplica y encima te lo aplica en AoE, lo cual para Mythicas Plus es bastante bis, porque al final de la dungeon, o sea, mirando los logs, o sea, el daño que tú tienes es Thunderclap seguido de... Generalmente suele ser el Thunderous Roar, aunque depende un poco de la mítica y tal, y luego seguido de tu sangrado, que es el Ren. Entonces, si puedes pasarlo a AoE, pegárselo a todo el mundo sin tener que usar esa habilidad, yendo target por target, por target, por target, pues es una... Claro, mucho más cómodo, claro. Y aparte del coste de ira que tiene, el ponerlo 1 a 1. Que realmente lo que pasa es de 20 de ponerlo individual a 30 ponerlo en área. Sí, o sea, es que, o sea, siendo tanque perderías el agro 100% haciendo esas cosas. O sea, porque pierdes 10 segundos en un pool simplemente metiendo un dot. Entonces, claro, los GCDs, cambiar y lo incómodo que es aparte, sí, es o sea, es muy antinatural, ¿no? O sea, bueno, que al final hay algunos doters que no les queda otra. Claro, que lo tienen que hacer, pero... Sí, pero me refiero que si lo puedes evitar, pues mejor. Le das ahí una hostia al suelo y a tomar por culo. Sí, exacto. Y además es una mecánica muy buena para la generación de ira, porque existe un talento tanto en el armas como en el prote, que por cada sangrado que tienes, sus efectos te pueden generar ira extra. Exacto. Porque sí. Exacto. Entonces, pues, bueno, aunque ahora el prote le tuvo varios nerfeos durante la beta, en cuanto a su regeneración de ira, aún así, con el tema dots y tal, o sea, sigue generando una barbaridad, pero barbaridad de ira. O sea, es una máquina. O sea, estás gastando Ignore Pain todo el rato porque no tienes más cosas que gastar casi. O sea. Sí. Y bueno, o sea, si bajamos aún más de talentos, nada, tenemos una utilidad, el Double Time, que es aumentar el número de cargas de nuestro cargar en uno, reducir su cooldown, que bueno, que está bien para el tema de movilidad y tal. Aunque en Raid no lo vamos a tener, no lo vamos a usar en la vida prácticamente. Pero bueno. Pero es necesario para el bajar y conseguir el Thunderous Roar, que eso es el talento que está abajo a la izquierda, es el que parece un dragoncito, la cara de un dragoncito. Sí. Ese que va a ser una fuente de daño brutal. En single target va a pegar bastante, pero en AoE es donde se va a notar. O sea, pega una salvajada, pero una salvajada, y encima con el talento que tiene debajo a la derecha, con eso aumenta también nuestro daño de nuestros sangrados. Entonces vamos a tener un montón de daño por sangrados, a diferencia que ha pasado otras veces, que es daño puro y duro de Thunderclap, como ocurría en BFA, que lo único que hacía era dar pisotones al solo, el Warrior, y queda primero en DPS. Ahora va a hacer lo mismo, pero encima va a meter sangrados. O sea, está bastante chulo.
Y- Luego me estoy fijando, bueno, y ahora terminas, Musti, que la o sea, la parte de la derecha, por lo que, o sea, tú me has dicho que la parte de abajo es bastante lo que hay, o sea, Sí, es lo suyo. ¿Y por qué la parte de la derecha, donde tenemos el Shockwave y demás, dirías que no se va a usar tanto? porque la parte de la derecha, o sea, la parte de. O sea, para bajar ahí, bajarías, Claro. al menos en el Protec, bajarías por el talento que está abajo a la derecha de Blood and Thunder, que se llama el Seismic Reverberation, Mm. que te aumenta el daño, por así decirlo, cuando estás en AoE, por el tema del Revenge. En single target no tiene ningún sentido ese talento porque no vas a beneficiarte de ello. Y luego, si sigues bajando, llegarías al Shockwave, que igual en Raid no se sirve para absolutamente nada. Entonces, lo único ahí útil quizás es pues el aumento del 5% de estamina, pero no vas a gastar tantos puntos para ese Claro, claro, 5%. claro. Y Para en míticas, en Míticas, cambio, sí. claro, en Porque el Míticas Plus Shockwave, diríais que por aquí sí que, claro, el Shockwave en Míticas Plus, cuidado. el caso del Protect, sí. En el Fury o el Armas, no sé si les renta bajar hasta ahí. El 6000 Revelation ahora mismo sí que se está llevando. Tanto en el Fury como en Armas para AOE, sobre todo, obviamente. Mm. Incluso en Single Attacker se está llevando el Barbaric Training, que es el que está justo encima de Endurance Training. Sí. Pero tanto no se tira tanto porque como son tan pocos puntos en la zona de abajo y hay tanto que coger Sí. para acceder a cada una de las zonas de daño. O sea, siempre Avatar es obligatorio, como os he dicho, Avatar es obligatorio y si su talento también. Y luego siempre vas a tener que elegir entre Thunder Roar o una Will con lanza de bastión. Porque son demasiado potentes en daño como para perderlo por la ola de choque, al menos en el DPS. Claro, entonces, por lo que me estoy diciendo y que yo estoy deduciendo es que, joder, el Warrior en la parte de abajo tiene cosas potentes, ¿no? Me refiero que que Sí. no es, uno es Sí. la hostia y lo demás es una mierda, no, que todo está muy bien, lo que pasa es que hay algunos que son muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Sí, o diría que sea, está bien eso. en el Protect todo tu daño viene de la rama general del Warrior de abajo a la izquierda. O sea, todo tu daño viene de ahí más o menos. Claro, claro, claro. Y en el Fury y en el ARMS dirías que puede ser ciertamente. Ya me has dicho que el avatar es impepinable, me habéis dicho. ¿Diríais que Sí. Estas tres ramas pueden ser un poquito situacionales o va a haber una. O sea, hay una marrota y ya está? En el arma sí o sí vas a llevar el avatar más Thunderous Roar, por lo mismo, porque el arma su daño principalmente va a venir de sangrados. Siempre tienes un sangrado, que es la maestría de las heridas profundas. Y vas a hacer una build parecida a la del Warrior Tanque con el tema del Thunderclap, de poner el Rent en AOE. Porque también tienes el talento de generación de ira, que es lo que le ha pasado al Warrior DPS es que ese gran déficit que tiene a principio de expansión de generación de ira, y al propio también, no existe en Dragonflight. Sí. O sea, tenemos generación de ira por un tubo, o sea, por O sea, muchas que, mecánicas. digamos que rampea más rápido para ponerse a pegar hostias de verdad, ¿no? Claro, genera ira y entonces te puedes mantener una rotación más constante, menos esperando que el básico del armas te dé la ira suficiente para tirar. Entonces va a ser más dinámica la rotación del arma, mucho más dinámica, por lo que yo he estado jugándolo, es mucho más dinámico que al principio de otras expansiones. Y el Furia, eres una máquina de spam. La máquina de spam que eres al final de expansión lo eres ya desde inicio, casi prácticamente. Vale. De hecho, en el propio Fury no vas ni siquiera a Cele, que usualmente ha sido una estadística primordial en el Fury, y vas a Crítico Mastery porque la generación de ira que tienes te permite ir a Crítico Mastery con las builds que hay actualmente. Vale, luego comentaremos eso, sí. Luego comentaremos el Fury Lands. Me gustaría primero cerrar esta. No sé si hay algún punto más. Por ejemplo, bueno, supongo que es lo que me habéis dicho, ¿no? La parte, es que yo, claro, estoy viendo talentos bastante interesantes. Tenemos el Fear por aquí, tenemos el Stum, tenemos incluso el Titanic Throne. No sé si... Muy situacional, entiendo, ¿no? O sea, no creo que haga falta demasiado, pero ¿diríais que el diseño de la rama de talentos del Warrior, la base, está bastante bien hecha? O sea, ¿estáis contentos con el trabajo de Blizzard en este sentido? Yo bastante. Yo estoy bastante contento y me gusta el hecho de que han sabido ceder en este diseño de árboles genéricos en que cuando cambias de spec cambian ciertos talentos porque era impepinable compartir talentos entre specs que funcionan mecánicamente tan diferentes. Eso me ha gustado mucho.
Y luego, si tuvierais que decir un ganador, y sé que a veces es difícil responder esto, que diga, esta spec es la que más ha ganado, en plan, porque sabemos que alguna de estas habilidades, algunas serían genéricas de Warrior, pero otras serían específicas de spec. Entonces, ¿cuál diríais que es la que más se ha chetado con esta nueva rama de talentos? Pues, a ver. Es difícil de responder, ya lo sé. En el caso del Protec ha ganado muchísimo porque le ha posicionado de... Hay que ver de todos modos porque caen siempre nerfeos durante la primera semana de Raid. Sí. Y como ahora va a coincidir encima Mítico, Mythic Plus y Heroico, a ver qué ocurre ahí. Pero la cosa es que le ha posicionado de ser un Warrior, o sea, un tanque un poco del montón, a volver a estar en el top 1 como pasaba en la mítica Plus de BFA. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Warrior Tank ha salido ganando bastante, o sea, pero bastante. En los DPS no sé, o sea, no sé la verdad. Yo creo que el Prote es el que más ha ganado, o sea, por daños, o sea, porque simplemente por daño, por generación de amenaza y incluso por gameplay, se parece más al de BFA, pero no. Pero eso, es el Prote el que más ha ganado, sin duda. Y de los DPS te diría que más ha ganado ahora mismo en defensivo es el Fury, porque ha ganado un defensivo que es la estancia defensiva. Que antes el Fury tenía el Ignore Pain, que ya no tiene ninguno de DPS, pero el que más ha ganado en tema defensivos, por ejemplo, es el Fury por esa estancia defensiva, que es un 20% menos de todo lo que venga. Claro. Vale, luego a nivel de... Y esto supongo que no habrá cambiado mucho. A nivel de lo que un Warrior ofrece, tanto a la Raid como a las Míticas Plus, cuéntame tú primero, Musti, un poquito, porque sabemos que esto suele ser bastante determinante, ¿no? Porque al final suele pasar un poquito más en cuanto eres tanque, ¿no? Lo que puedes ofrecer, tanto recursos de Raid como yo que sé, bueno, ya más, obviamente hemos hablado antes del grito, pero del Rallying Cry, perdonadme, pero hay algo más que digas, joder, esto pues puede venir bien en algún momento, situacional tal, pero puede ayudar mucho en algún tipo de encuentro, y luego también en Míticas Plus, claro. A ver, lo primero, eso sí, lo del Rallying Cry. El Rallying Cry es de los mejores CDs que hay para Raid, externos de Raid, con mucha diferencia. Gana... te puede ayudar al otro tanque con el interven, aunque eso es un poco situacional, porque también es bastante peligroso. Y en cuanto a Raid, bueno, el Battle Shout, que es el bufo de clase, ¿no? Sí, que eso pues sí, que pues eso pues, es obligatorio, ya lo lleves por Warrior Tank, luego lleves por DPS, lo tienes que llevar sí o sí para Raid. Para Mítica ya es otra cosa. Tienes, por otro lado, para Míticas Plus, que puedes aportar pues el Shockwave, que está bastante bien de CD, o sea, de CC para cortar principalmente. El Stormball, que eso sí que está muy bien, con un CC de Unitarget. Y luego el Intimidating Shout, que también un CC de NEOI. Eso en la rama general. Luego en la rama de Protect sí que tiene mucha utilidad para Raid y para Míticas, la verdad. Sobre todo, por ejemplo, para Halls of Valor. O sea, para eso está bastante bien. Y algo que creo yo, y aquí no sé si supongo que lo habrás podido testear mucho, todavía es muy pronto, pero algo que hacía en Battle for Azeroth al Warrior tan fuerte, el Warrior tanque, aparte del daño aberrante que tenía, era el Spell Reflection. Era algo que estaba muy roto en muchas situaciones porque, ya te digo, aparte del corte tenías esto, y es que en algunos bosses incluso rusheaba un montón. ¿Dirías que en Dragonflight esta habilidad va a tener bastante impacto o va a estar bien pero tampoco va a ser una locura? Para algunas míticas y bosses sí, porque evitas que te meta un debuff en particular. Entonces eso está bastante bien. O sea, es lo mismo que le ocurre un poco al palatanque, que teniendo el Divine Shield con una build de Divine Shield a Towns, va a hacer que evites debuffos, y esos debuffos pues bueno, pues te puede... En momentos peligrosos, o si el otro tanque ha muerto, cosas así, pues hacer que no sea un wipe, poder seguir el boss. Entonces, y en Míticas Plus, pues bueno, es daño. Al fin y al cabo, en Raid no se nota tanto, pero, o sea, en Raid es más utilidad que otra cosa, pero en Míticas Plus es daño.
Vale, creo que ha quedado bastante clara la rama base del Warrior. Luego, si hay algo más que decir, tal, pues no pasa nada. Vamos para atrás. Si os parece, vamos ya un poquito con los DPS, ¿vale? Vamos a ir en este orden, para los que lo estáis viendo. Vamos a ir Fury, luego vamos a ir Alarmas y finalmente vamos a ir al tanque Protection. Así que aquí, Finn, pues eres tú. Híncale el diente al Fury y coméntanos un poquito si ha cambiado la dinámica de la clase, de la spec, si qué es lo que te ha gustado, lo que no. Un poquito cómo están las cosas. Básicamente el Guerrero Furia ahora mismo tiene principalmente dos, incluso tres estilos de juego que puedes utilizar siendo Furia o simplemente talenteando por un lado o por otro. La rama de la izquierda hace foco sobre todo en una rama de sangrados parecida al Guerrero Furia de BFA. Recupera el Cold Steel Hot Blood, tiene Bloodborne, Furia de Odín, que es Odin's Fury era el artefacto de Legión, Cold Steel Blood era el por antonomasia era el poder de acerita que te tenías que escoger sí o sí con el guerrero Furia. Y por el árbol de la derecha tiene talentos que buildean muy bien con Raging Blow. Básicamente, cuando tú juegas a Guerrero Furia y afrontes la build, elegirás entre cuál será tu habilidad filler y cuál será tu main spell. La main spell va a ser, en el caso de una build a sangrados, va a ser el set de sangre. En caso de una build en el que vayas a arremetida enfurecida Raging Blow, va a ser el Raging Blow. Y el filler que tirarás cuando no tienes nada más será el set de sangre, en su defecto. Tiene talentos que combinan muy bien, sobre todo en la build que estamos viendo aquí es una build de Mythicast Plus, focalizada en Mythicast Plus. Tenemos el Ravager, nos han quitado la Filotormenta, pero nos han dado el Ravager y con el subtalento que está abajo a la derecha del todo. Tienes que ir diciendo porque no conozco los todos. No sí. O sea... Perdón, es que yo... Sí, ahí lo veo. Sí. Tenemos el Ravager. El Ravager básicamente lo que nos va a hacer es un daño tremendo en AOE y el subtalento nos va a hacer un bufo. Entonces hay una mecánica muy que te obliga a jugar a tiras el Ravager, que el Ravager te va a bufar un 30% de fuerza y luego tiras el resto de los CDs en conjunto. Vas a tener dos ventanas de CDs distintas, pero que se sincronizan muy bien, de minuto y medio y de 45 segundos. En minuto y medio vas a poder tirar simultáneamente Recklessness, que está justo en el medio, justo encima de los 20 de la frontera 20 puntos. El Recklessness, que te va a aumentar el crítico y la generación de ira. El Avatar, que el Avatar, gracias a Titan's Torment en la clase general, te va a proquear en área un Furia Odin gratuito. En caso de que elegir Dragon's Roar, sea Dragon's Roar o Spear of Bastion, todos tienen un CD de minuto y medio y te va a permitir esa ventana de una gran explosión de daño junto con Ravager. Y luego a los 45 segundos tienes la Furia Odin. La Furia Odin, la mecánica sea hacer un delayeo cuando lo tires, porque como Odin's Fury te va a popear una Furia Odin, esperarás a que quede un segundo del dot, porque es un dot que pone a todos los targets que tenga. No está AOE un capet. El daño sí, el daño base de Odin's Fury está capeado en AOE a 8 targets. Capeado. 8 targets decreciente, ¿no? Pero los dos no. Entonces vas a poder, en un momento dado, el Dragon's Roar no está tampoco capeado, ni siquiera soft cap, y vas a poder meterle el dot a todo. O sea, el Ravager tampoco está capeado. El daño decreciente tiene, pero no está capeado. O sea, es una máquina de destrucción en AOE. El Fury cada minuto y medio. Luego, en 45 segundos tendrás la Furia Odin, que es el cooldown corto. Y esa Furia Odin, gracias a Titan's Torment, te va a generar un avatar, que va a ser un momento de meter en 4 segundos, 5 segundos creo que son, meter tu rotación rápida para meter todo el daño posible dentro de ese avatar que te va a dar ese mini impulso a los 45 segundos. Y lo mismo, luego a los 45 segundos te das otra vez. Luego, la rotación de sustain en Mythicast Plus, sobre todo, va a ser meter todos los sets de sangre posibles con el Cliff. Lo bueno que tenemos ahora mismo es que tenemos a la derecha del todo, en la parte central del árbol, tenemos los talentos de Torbellino, que hacen que Torbellino haga cliff hasta 5 targets, incluyendo el principal, de las habilidades, y y debajo vamos a tener el Mid Cleaver, que va a ser las 4 siguientes habilidades que tiremos, van a ser en ese cliff de 5 targets. Vamos a tener un sostenido muy bueno también, en muchas situaciones.
Y sobre todo, vamos a tener, como hemos dicho, tenemos una generación de ira absurda. Hay que decirlo, es absurda comparada con otras expansiones. Y vamos a jugar mucho a través del Rampage. Hubo un rediseño de la beta de un talento que el del Reckless Abandon. El Reckless Abandon lo que hacía era bufaba. Está justo abajo, ahora mismo ahí donde lo ves, está justo abajo la cara del hombre que parece que está sufriendo y se está quemando vivo. Sí. Ese talento lo que hacía era te bufaba el set de sangre y la arremetida, pero solamente cuando tirabas temeridad. Entonces solamente ocurría con el CD de temeridad. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo han rediseñado a que cada vez que tiras desenfreno, tus 2 siguientes set de sangres o Raging Blows, o combinación de ambos, está bufado. Entonces vas a jugar mucho a torbellino, desenfreno, set de sangre, y entonces vas a tener ahí un ciclo que vas a tener que mantener todo el rato para hacer ese daño. Luego, jugar por esa ventana de CD siempre. O sea, está bastante bien. Y además, tiene la build de sangrado tiene mucha sinergia, porque hemos dicho, con el talento de Dragon Roar, que potencia todos los sangrados, el subtalento que tiene Dragon Roar en el árbol de clase. Al jugar en AOE con Torbellino vamos a tener el Semi Reverberation, como hemos hablado antes de él, que va a lanzar un segundo Torbellino que también genera ira por cada target golpeado. Hay que decir, Torbellino genera ira por target golpeado. En AOE vamos a estar golpeando targets y el Torbellino no tiene cap de targets golpeando. Hay cap del cliff posterior, pero daño, no tiene claro. Claro, de lo que es el propio Torbellino. Entonces, la generación de ira en pulsos grandes es brutal. Ahora mismo, también en el Fury. Y poco más. O sea, luego las builds. Yo te quería preguntar, ahora sí. terminas, pero una persona que ha jugado o que lleva un tiempo sin jugar, tampoco mucho tiempo obviamente, porque entonces ha cambiado, pero que ha jugado en Shadowlands el Fury y que lo dejó el último parche y que vuelve en Dragonflight, ¿se va a encontrar una dinámica muy diferente o simplemente una dinámica potenciada? Es una dinámica diferente, no demasiado diferente, hay que decirlo. O sea, sigues pudiendo utilizar Raging Blow, porque ha sido la habilidad principal hasta en Shadowlands, sobre todo con el tier potenciaba Raging Blow. Y lo que vas a encontrar es que es una build muy BFA, la de Mythicas Plus, que, ojo, es viable aún así, una build basada en Raging Blow y lanza de bastión, que sacrificas talentos que potencian los sangrados, pero está un poquito por detrás, solo un poco por detrás. Pero sí, va a ser una dinámica un poco distinta. Ahora bien, cuando esa persona llega a Raid, se va a encontrar que es lo mismo. O sea, en Raid tenemos lo mismo que teníamos al final de Shadowlands. La build principal que va a funcionar en combate single target va a ser la de Raging Blow. Tiene justo en el centro del árbol está Hack and Slash, que es el conduit que se llama al final de Shadowlands, que el desenfreno te devuelve, el Rampage te devuelve cargas justo encima del Reckless. Sí, lo he visto, sí. Que te devuelve cargas de Raging Blow, con lo que puedes estar haciendo spam de Raging Blow como un becerro. Han metido una mecánica nueva justo a la derecha del Hack and Slash, que por cada Raging Blow que metes, el desenfreno va a aumentar su daño, el siguiente desenfreno va a aumentar su daño, que se ataque hasta 5 desenfrenos. Seguimos teniendo el frenesí, tenemos justo a la derecha tenemos el Juggernaut, que potencia en la fase de ejecute los críticos de los ejecutes. O sea, en Raid se va a encontrar algo muy parecido. No va a ser lo mismo, va a tener que jugar con Furia Odin como nuevo CD, va a tener que jugar con las 2 ventanas de CDs de minuto y medio y 45 segundos. Ahí tendrá que jugar, pero lo que es la rotación base se lo va a encontrar muy parecida en Raid. Vale, luego me estoy fijando aquí que hay un par de ramas de la parte de abajo, que es donde suele estar lo interesante, que no se están utilizando, al menos no en esta build. ¿Nos podrías decir por qué? Si tú crees que son situacionales o... La rama de Onslaught nunca ha acabado de estar fina. O sea, no ni numéricamente, ni por utilidad, ni por... no está fina. O sea, no es un botón que más que siempre estorba la rotación más. O sea, ya tienes una rotación bastante fluida que no entra. Sí, entorpece básicamente. Entorpece básicamente la jugabilidad. Odin's Fury está demasiado fuerte, o sea, está muy fuerte. De hecho, tanto que el Fury en single target le renta más, porque lo que han hecho ha sido el legendario de AOE que tenía el Warrior DPS, tanto el Fury como el Armas, era el sello de los Reyes Atormentados, el Signet. El Signet lo que hacía era, cuando tirabas tu CD, te popeaba un CD aleatorio entre los otros 2 que existen en la clase.
Pues si tirabas Recklessness, te tiraba Avatar o Filotormenta. Era random. Era una cosa que nos quejábamos mucho de RNG. Llegabas a un pool, te tiraba el Avatar, vale, me potencias el daño, pero no me das la Filotormenta. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en AOE? O en el boss de momento te salta una Filotormenta, que no te interesa. Lo que han hecho ha sido rediseñar ese Signet, porque apareció en la beta y hubo muchas quejas. Nos quejamos muchos en el foro de esto no nos gusta el Signet. Y debajo de Avatar, en los subtalentos, es un Choice Note. Eliges qué quieres que te salte cuando tiras Avatar y qué interacción tiene. Que eso es muy bueno porque puedes quita el factor single target, RNG, te quita el factor NRG, obviamente. Pero es que la Furia Odin está tan fuerte que en single target se está llevando el Odin Stormet. La Furia Odin, que es la parte AOE, se está llevando en single target. Entonces, claro. Está muy fuerte Furia Odin como para quitárselo. La otra build que hay que se utiliza la parte de la izquierda, que es la de la Tormenta de Espadas y Aniquilador, convierte la build en una build. Es una build que estaba inicialmente pensada para ir justo con los talentos que hay justo encima de esa rama, en la sección anterior, que son los talentos para jugar con Fury armas de una mano, con el Single Minded Fury. Eso, básicamente, yo, por ejemplo, me ha pasado que yo he loteado armas 379 de una mano y no de dos. Entonces, estoy jugando con armas de una mano o el Fury. Entonces, lo que esos talentos compensa, aparte, por gastar talentos, tienes que gastar esos puntos y perderlos en otro lado, pero te compensa el daño del arma de una mano a dos manos. No del todo, hay una diferencia aún de un 6% o así de daño en cuanto sería mi item level, pero esa rama estaba pensada inicialmente para jugarse con eso. Claro. ¿Qué pasa? Se vio que es un modo muy simple de jugar al Warrior porque lo que te hace es que te mete un cooldown extra en el embate, te elimina, al coger esos dos talentos, se te elimina el Raging Blow y se cambia un efecto parecido a Raging Blow, pero a los autoataques. El embate no cuesta ira y se le mete un CD extra al torbellino. Con lo que la rotación es muy fluida porque siempre es una rotación muy ABCD. Es una rotación muy de starter. Yeah. No he jugado una clase que sea de prioridades, de estar tirando rápido prioridades, viendo procs y demás. Entonces es una rotación de tiro torbellino, entonces hago cliff todo y entonces empiezo por tiro set de sangre, tiro embate, tiro ejecute si tengo proc, y si no, pues vuelvo a tirar el set de sangre porque lo tengo muy pronto, y es muy de A, B, C, sí, Sota Caballo Rey, sí. Sota Caballo Rey la rotación. Es muy aburrida en mi opinión, yo no me gusta, porque es muy aburrida, porque a mí me gusta el Fury DPS unga unga con dos maracas, pegando rápido a todo lo que hay ahí alrededor, ¿no? Sí. Pero está ahí, se puede jugar, de hecho se puede jugar, es una de las builds alternativas que se lo ponen incluso Archim en Gungeat, el Tito Archim, como lo llamamos en mi canal, que es el director crafter de Warriors. La propone como build, pero es eso, es una build muy starter y que bueno, a mí no me emociona jugarlo así, la verdad. Vale, yo creo que, joder, en fin, la verdad es que me ha gustado mucho la explicación que has dado del Fury. No sé si quieres añadir ya la guinda, porque nos tenemos que ir con el ARS, básicamente, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Sí. Correcto. Sí, yo soy capaz de hablar del Fury hasta que me muero. Está bien. Simplemente tiene lo que hemos hablado, el rally, de generar el rally, ha ganado la estancia defensiva, que es un buen defensivo para todo tipo de mecánicas, que da igual que sean mágicas o físicas, esa reducción del 20%. Es muy tanky, o sea, el Fury es muy tanky, tiene mucha curación, autocuración muchísima. De hecho, tengo un clip por el TikTok de que se murió un decatanque, se murió en el preparche y yo me tanqueaba al bicho que le mató y gritaba a grito pelado, ¿qué es esto? Que aguanta más que el decasangre, ¿no? Tiene mucha curación ahora mismo y un talento que hemos pasado muy de puntillas sobre él es el Bitter Immunity, que está justo debajo del Heroic Leap, que es como una pasiva del hierro negro, que te limpia venenos, te limpia maldiciones y debuffos cada 3 minutos, pero es como una pasiva de hierro negro integrada en la clase, o sea que un guerrero hierro negro prote, por ejemplo, se podría limpiar hasta 2 veces casi de todo, menos sagrados, que lo nerfearon en la beta, porque en la beta se podía limpiar hasta sagrados, pero es un talento muy bueno defensivamente para métricas altas en las que un debuffo te puede destrozar la vida. Claro. Vale, pues si te parece pasamos con las armas ya, que me has preparado por aquí y cuéntame, porque dinámicas totalmente diferentes, misma clase, ¿qué tal está el armas? Un poquito como has hecho con el Fury, que ha quedado genial además. El armas, como siempre,
el único defecto que tiene ahora mismo su rama de spec es que tienes que elegir. O sea, el Fury, una ventaja que tiene es que es muy versátil, ¿no? Que tú cambias 4 talentos y tienes AOE o single target. Y la mecánica más o menos es la misma, simplemente cambias las prioridades, ¿no? El armas tienes que elegir. Quiero ser un Juggernaut a single target, quiero destrozar la vida de un objetivo, o máximo 2, o voy a destruir un pool. Voy a destruir pools y voy a hacer un holocausto a la mazmorra y ya que otros se encargan de hacer el daño pumpeando al boss. Tienes que elegir AOE, single target, en las ramas en las combinaciones de talentos que tienes. Se siente muy bien jugarlo, eso hay que decirlo, se siente bien jugarlo comparado con otras expansiones en las que era muy lento, una clase muy lenta, muy que se llevaba porque te saca muchos daños en cuanto tienes un arma. Pero es una mala bestia en bus de AOE, es una mala bestia. Le han respetado el conducto tramero, yo llamaba el tramero porque hasta lo fui y lo llevaban, que es el Merciless Bonebringer, que está justo abajo a la derecha en la parte de Bladestorm, que está ahí activo el rojo. Que potencia, bueno, lo modifico un poquito, te potencia el torbellino y el rajar un 50% de daño después de acabar la filotormenta. Esto es muy bueno porque estás esos 9 segundos básicamente spameando torbellinos y rajares. Entonces, esta build, por ejemplo, es una build centrada en rajar como spender, o sea, casi en AOE casi ni utilizas el golpe mortal, porque el rajar te va a aplicar las heridas profundas, el atronar te va a aplicar el rent, los sangrados, como hemos hablado de la mecánica que teníamos en la voz de clase, que va a ser la misma que la del prote. Y luego vamos a jugar tenemos la tormenta de espadas, el Storm Swords lo tenemos debajo justo en la parte derecha del árbol, que está justo debajo de Super Strikes, y vamos a tener un torbellino muy potenciado, con mucho CD, pero vamos a dar un torbellino que se va a duplicar. Como hablamos, el Seismic Reverberation nos lanza otro torbellino cuando golpeamos a más de 3 targets. Entonces, en AOE es una máquina de pega un torbellino potenciado por el Ravager, por el huracán, que lo tenemos justo debajo de la filotormenta y demás. Es una máquina de hacer AOE y de meter ese daño. Seguimos manteniendo desde Legión, vemos alarmas con el Warbreaker, con el que es el Macha de Colosal en área. Está muy bien, pero es eso. Su déficit va a estar en cuando vayas muy a AOE, vas a tener que llevar una composición de grupo muy enfocada a single target o con clases que peguen muy bien en single. Y cuando vayas a single vas a tener que ir con clases que vayan en AOE. La build de single target que tiene potencia muchísimo la fase ejecute. Qué raro, un armas pegando ejecutes, ¿no? Pero con el talento que tenemos abajo a la izquierda del todo, el Fatality, los Cliffs y los Mortal Strikes van stackeando marcas. A la derecha del todo. ¿Dónde? A la izquierda del todo tenemos. Estamos a la izquierda del todo. Vale, abajo del todo, a la izquierda del todo. Sí, el último Fatality, talento. Sí. Fatality. El Fatality lo que va a hacer es que va a hacer que nuestros Cliffs y nuestros Mortal Strikes, en combates de pocos targets, de unos cuantos targets, vamos a utilizar incluso el Cliff, van a stackear marcas. La marca de fatalidad básicamente, el primer ejecute que le lancemos va a hacer explotar esas marcas. Un daño masivo, o sea, es como hacer una rotación constante durante todo el combate de un boss y llegar a esa fase de ejecute y meterle un pepinazo que el boss va a temblar. Es una muy buena build. Y además, tenemos el Juggernaut a la derecha del todo abajo, que es que cada ejecute va incrementando un 3% el daño de ejecute que se estaquea 15 veces. O sea, es un 45% de daño de ejecute aumentado con máximos stacks. Teniendo en cuenta que no tenemos ese problema de generación de ira, es muy posible que al principio del push and ride de Warfares incluso veamos algún arma y algún boss estilo Alondrus. Veamos un armas pumpeando con el ejecute en las últimas fases. En caso de llegar a las últimas fases, obviamente. Sí, bosses que suelen estar más en la parte final, ¿no? De la raid, donde los executes suelen tener más importancia. Correcto. Y, por ejemplo, tenemos Sharpen Blades, que es el talento justo encima a la izquierda, que hace que incrementa un 10% el daño crítico. O sea, es sus estadísticas justo ahí, Sharpen Blades, sí, el daño crítico tanto del ejecute como del resto de habilidades core, Mortal Strike, Cliff.
Básicamente, se va a jugar en torno a Crítico Cele. Su Mastery básicamente no es tan buena, daño porcentual, porque al final el crítico es un 200%, sobre todo los daños. Entonces, bueno, pues se va a jugar a Crítico Cele. Y va a estar muy interesante, ya veremos cuando lleguen los tier, que están muy bien para ambos. Tanto Sí, que para ahora cuando terminemos, se me ha olvidado Sí. preguntarte el Fury, pero ahora cuando terminemos comentar los dos. Yo te quería preguntar una cosa, porque has comentado el tema Sí. del single y de la OE. ¿Dirías que es un handicap eso de cara sobre todo a Míticas Plus? Porque entiendo que en Raid no, porque o es AOE o es single normalmente. Bueno, si es AOE, cuidado también el single, pero en Míticas Plus, hostia, normalmente hay que apretar las dos. ¿Crees que esto puede ser algo malo para el Fury, o sea, para el armas, o pega tanto en lo que se enfoca que más o menos lo puede suplir? Puede ser un problema. Puede ser un problema. Es verdad que tiene muy buenos defensivos. Esa parte no, con el tema del 100% de parry y demás. Pero puede ser un problema por ciertas mazmorras. Hay ciertas mazmorras que, aunque sean reforzadas, van a ser un dolor de huevos. La que comentábamos, Azure Vault. Los bosses van a ser un dolor de huevos, igualmente. Aunque sea reforzada. Va a ser. Porque son bosses que requieren tanto switcheo de targets como mucho daño en el principal, porque el boss escala y escala malamente. Entonces, va a ser un handicap en esa parte. Veo más en Míticas Plus que se lleve Fury, por eso, porque tiene es una versatilidad que uno o dos puntos de talentos te cambian el foco de daño del AOE, que lo tiene per se, del foco del AOE a meterte más single target. Vale, no sé si te falta algo por contarnos así. Te quiero hacer la misma pregunta, ¿sabes? Que nos has contado un poquito todo, pero a nivel de dinámica, alguien que ha jugado en Shadowlands, ¿se va a encontrar un ARMS muy diferente en Dragonflight o al final con los talentos tal va a ser bastante parecido? Con la build de AOE sobre todo se va a encontrar, bueno, un poco de lo mismo, de que jugar con las ventanas de CDs un poco cambiadas, están un poquito cambiadas en el caso del armas, en el Fury bastante, porque el Fury era cada minuto CDs, en el armas lo tiene cada minuto y medio de base, pero aún así se va a encontrar algunas situaciones. Sobre todo, te diría que la parte de sustituir el Cliff como spender principal, o sea, sustituir el golpe mortal por el Cliff como spender principal. Esa es porque antes tenías que elegir siempre entre machaje colosal, entre Warbreaker y el Cliff. Entonces casi siempre ganaba el Warbreaker. Entonces, ahora que tienes los dos, vas a tener que hacer esa diferenciación entre golpe mortal y cuando utiliza golpe mortal o cuando renta utilizar el Cliff en X targets. Entiendo. Vale, no sé si nos queda algo más por comentar del armas, así la guinda del pastel como antes. Si no, nos metemos con los tier sets, quiero que me cuentes el del Fury y el del ARMS. No, con el armas yo creo que no tenemos ninguna guinda más. Vale, pues dale, coméntame un poquito el tier set del Fury, que lo teníamos que haber hecho antes, pero se me ha olvidado. Y luego el del armas también, a ver qué te parecen, que ya sabemos que Blizz ha optado porque sean bastante pasivos, me refiero que solo potencian, que no toquen mucho, pero ¿cómo es en caso del Warrior DPS? En el caso de Warrior DPS, en el Fury, por ejemplo, lo que han hecho ha sido... Sí que nos han condicionado un poco, porque lo que han hecho ha sido que el tier lo que potencia es tanto el daño de ejecute y además un talento en concreto que es el... si me pones el del Furia, lo tenemos aquí, que es el talento de el Sudden Death, muerte súbita, que está debajo del Improved Execute. Ese talento, que es el de que los ejecutes gratis, se conoce como el talento de los ejecutes gratis. En un momento dado, por tirar X habilidad, pues se te activa y puedes tirar un ejecute. Lo que hace el tier es que popee más frecuentemente. Es simplemente esa descripción. Popea más frecuentemente. Es verdad que en la beta popea con mucha frecuencia. Entonces, casi incluso que en el Fury, que tiene esa rotación tan rápida, incluso a veces estorba, ¿no? Incluso a veces es como... tengo que tirar el proc, ¿sabes? Una prio más tengo que tirar el proc, ¿no? Y es como, ¿tengo cargas del torbellino? No, si no tengo que hacer el torbellino en área, tal. Pero sí que es verdad que es una buena dinámica para simplemente, oye, mira, este punto a favor de que tu ejecute tiene más daño y tienes más ejecutes.
¿Qué Warrior no querría más ejecutes? Sí, que darle cabezazos al execute y sí, o sea, es como el meme este del el botón brillando y le pulsas con los ojos en rojo, ¿no? Pues ejecute. ¡Ah! Sí. Y luego, pues, un poco eso. Luego, el tier del armas lo que hace es más hincapié incluso en el Sharpen Blades. Antes aumentaba el daño de critical, de Mortal Strike, Cliff Damage y demás. Pues aquí es el daño crítico, también incrementado otro 10% con su tier de 2 piezas. Y el de 4, básicamente, es el critical chance un 5%. O sea, los golpes críticos de estas habilidades, del Mortal Strike, el Cliff y el Ejecute, aumentan durante 5 segundos un 4%. Un 4% no, ese 4% es del Prote, que yo recuerdo que era, del arma. El arma es un 5% por durante 6 segundos, esa probabilidad de crítico. Entonces, más crítico. En cuanto al arma, se le viene muy bien porque funciona con críticos, entonces pues va a tener muchos daños. Y es eso, muy pasivo, como lo que tú has dicho tú, muy bien. Son tiers muy pasivos, pero que se van a notar sobre todo, pues, en esos momentos de pico de daño que estás con el ejecute muy potenciado, necesitas más daño de ejecute, críticos de ejecute, se va a notar un montón en esa fase. Claro. Vale, pues, joder, me ha encantado, en fin, la verdad, creo que han quedado las dos muy, pero que muy bien. Y, Musti, que estás ahí mirando un poquito del DPS, vamos con el tanque, ¿vale? Cambiamos totalmente de dinámica, de pegar porrazos a recibirirlos. Cuéntame, Bueno, porque... también es un poco pegar Sí, bueno, también pega porrazos. En este caso, pegar patadas al suelo. Vale, cuéntame un poquito el tanque, si cambia, si no, lo que te gusta, un poquito los recursos, todo. Vale, pues a ver, o sea, lo primero, el Warrior tanque tiene bastantes builds que se pueden cambiar muchísimo en función de si quieres utilidad para tu raid, si quieres utilidad para tu grupo de Míticas Plus, si vas single target, si vas AoE, si vas single target pero defensivo, si vas single target agresivo. O sea, hay bastantes builds. Esa que hay ahora mismo es de AoE para hacer daño. Entonces, ¿cómo has pasado esta? Bueno, sí, tú vete comentando y luego ya vemos las diferencias. Sí. La primera parte de la build, o sea, ya en lo que son los talentos del Protec, los primeros 8 puntos que tienes que poner es común para absolutamente todas las builds. O sea, el Ignore Pain, pues bueno, es totalmente obligatorio, el Revenge obligatorio, Demoralizing Shout obligatorio, que son nuestros defensivos y también ofensivos. Last Stand, que es Míticas Plus, es una locura de talento, con otro talento que hablaremos más después. El Devastator, que hace que, bueno, que nuestra rotación que no tengamos que pulsar una tecla, que no la haga él solo. Y luego ya están los otros 3 talentos. El del medio es totalmente necesario para conseguir esos proc de Seal Slam. Esto se nota más en single target que en AoE, pero es necesario para los 2 talentos que hay justo debajo. En el lado izquierdo tenemos el del Revenge, el Berserk Cold, que ese talento en Shadowlands estaba colocado en una fila, si no recuerdo mal, que era con el Booming Voice. Entonces, sí, como que te forzaba un poco de... si quieres burst de daño, si quieres daño sustain, un poco a elegir. Ahora podemos elegirlo de base, lo cual está bastante bien. Y en el lado derecho tenemos 2 talentos. Uno que es el Conduit que había en Shadowlands, que nos aumenta nuestra regeneración de ira con los stun, lo cual es bastante inútil porque vamos sobrados de ira, a pesar de todos los nerfeos que nos han caído, sobre todo en los autoataques. Y luego el de la izquierda es para single target prácticamente, o sea, aumentar nuestro... Bueno, el bloqueo no sirve para todo, pero es daño del Seal Slam, entonces single target, eso. Si seguimos bajando, aquí es donde ya empieza a ver los cambios entre una build y otra. El primero es el Taunt Area, el Challenging Shout, el lado izquierdo, que ese lo tenemos que coger sí o sí, porque los talentos que hay debajo son ya los bises. Y tenemos en el medio, podemos elegir entre Show of Force y Sudden Death. El Show of Force, que es el que está ahí puesto, es el que se juega en AoE, porque es el que aumenta, nos hace nuestra sinergia de metemos Revenge
nos aumenta el daño de nuestro Thunderclap y así todo el rato. Entonces eso en Avatar, que con el talento de Unstoppable Force, estos de los talentos genéricos, que tenemos Thunderclaps todo el rato, hace que nuestro daño sea pues bastante absurdo en AoE. Si queremos ir a single target, este talento ya pierde un poco protagonismo y renta más el Sudden Death por el tema de tener executes gratuitos y en máximo, ¿cómo decirlo?, potencial, o sea, con máxima ira gastada, máximo daño que puedan hacer, por así decirlo, en cualquier momento del combate. Si bajamos un poco más, tenemos otra vez para elegir. Bueno, antes de eso, el lado derecho, el Thunderlord, eso es para Míticas Plus, porque en single target no le vamos a sacar mucho partido, no vamos a reducir tanto el cooldown de Moonrising Shout como para gastar un punto ahí. Entonces eso es exclusivo de Míticas Plus o de Wraith en AoE, como es el penúltimo boss de Bolt. Debajo de eso está el Heavy Repercussions y el Into the Fray. Estos dos eran talentos que, bueno, el Into the Fray sí que lo estábamos cogiendo porque estaba en una fila bastante... un poco puñetera porque estaba en Unstoppable Force, pero bueno, de lo que había ahí era lo que más nos rentaba, tanto en Míticas como en Raid, como en todos los tipos de contenidos. Y el Heavy Repercussion estaba en la fila de abajo, que ese sí que tenía el problema de que estaba junto al Anger Management, que es el talento yo creo que más roto que hay en todos los tanques, con diferencia. El poder reducir cooldowns es una salvajada, o sea, tener Shield Wall cada pool que haces en una mítica es una locura, la verdad. Entonces, pues bueno, jugabas Anger Management, sí o sí, y Heavy Repercussion ya no lo jugabas. Entonces ahora la cosa cambia. Entonces nos dejan elegir entre Heavy Repercussion y Into the Fray. El Heavy Repercussions, digamos que es más para Raid en general que el Into the Fray. Pero aquí es donde cambia la cosa, porque dentro de Raid hay dos builds por así, genéricas, que es una yendo defensivo, haciendo que tengamos un uptime de Shield Block de casi el 100%, o yendo ofensivos con Executes, utilizando el antiguo conduit de Shadowlands, de aumento de daño de nuestro Execute. Entonces, para Mítica usaríamos el Into the Fray, que es igual que en Shadowlands, más haste por cada aliado o enemigo, es decir, que en Mítica Plus lo vamos a tener siempre con el máximo número de cargas, o sea, las 5 cargas que ofrece. Un 10% de haste. Sí, y el Heavy Repercussion sería para ir más defensivos, por así decirlo, o incluso más daño también un poco en single target por el hecho de que vamos a estar todo el rato en Shield Block y tenemos nuestro daño aumentado de nuestro Shield Slam. Eso por un lado. Luego ya en el lado derecho, en el centro, donde están el Ren y tal, aquí, pues bueno, el talento de la izquierda recibió un nerfeo durante la beta, el Instigate. Antes, digamos que nuestro Devastate, o sea, nuestros ataques generan muchísima ira y eso pues iba un poco de madre. O sea, no eras capaz de gastar tanta ira, estás todo el rato overcapeando Ignore Pains, o sea, no te daba la vida para gastar esa ira. Lo nerfearon y ya, pues bueno, empezó a perder un poco de utilidad. El Ren, talento totalmente obligatorio, es nuestra segunda o primera, tercera, según la situación, fuente de daño, y con el talento que teníamos en las ramas generales que hablamos de que nuestro Thunderclap aplica el Revenge en hasta 5 targets, pues bueno, hace que es una locura de talento. Y luego a la derecha está el talento que dijimos de que nuestros sangrados nos dan ira. Entonces estamos generando muchísima, pero muchísima ira constantemente, y eso es, bueno, es obligatorio, totalmente obligatorio. Sí, básicamente estás doteando con el Thunderclap y los dots te están dando ira, ¿no? Es como muy... Sí, sí, y además con el Revenge también te va a aplicar el sangrado, o sea, es que no te sobra la ira. O sea, es que hay momentos en los que sobra mucha ira. Tanto pasa lo mismo con el armas, lo mismo. Pero está muy bien. Como rediseño de principio de expansión está muy bien. Porque siempre el problema de expansión era no hay ira. No hay ira. Como no hay ira, pues no, ni un spell ni nada. Vale. Muchas gracias, Bluefobia, por la raid, ¿vale? Bienvenidos a todos, que estamos con el podcast de Warriors, ¿vale? Y no puedo leer mucho el chat, pero lo agradezco mucho.
Sigue, Musti, sigue. Vale, pues eso, lo que ha dicho. O sea, al principio de expansión teníamos muchos problemas. Los Warriors Tank, los Warriors DPS, dependíamos mucho de estadísticas que no teníamos en ese momento, no teníamos acceso. Principalmente el haste era nuestro talón de Aquiles. Sin él éramos totalmente inútiles. El Warrior Protect, incluso con Into the Fray, no era capaz de llegar a los niveles absurdos que tenía el Monk, de aguantar o cosas así. Pero ahora ya... Sí, pero ahora ya la cosa cambia. O sea, porque ahora tenemos como una especie de inicio de expansión como si fuese un final de expansión. Entonces esto, imagino que lo acabarán nerfeando, porque si no en el último tier el Warrior va a ser una locura. Supongo que ahí con los tier sets o con, bueno, sí, con nerfeos propios ya verán lo que van haciendo. Sí, y bueno, sigo con los talentos. Debajo de esto, del Rent y el Surge, tenemos el Shearwall, que es de los CDs más rotos que hay de tanques, una reducción de daño de un 40%, el cual vamos a reducir el cooldown con el talento que tenemos debajo, que es el Anger Management, que hace que, bueno, que consumamos ira y nos reduzca nuestros cooldown. Y ahora tenemos dos talentos, a la izquierda y a la derecha. Aquí cambia según la build en single target, principalmente, porque en AoE vas a usar un poco una de la de single target. Y está en el lado izquierdo, que tenemos dos, el Masacre y el Defense, Enduring Defense. El primero, el Masacre, hace que, bueno, que tiremos más executes, por así decirlo, o antes esos executes. Entonces eso, si lo juntas con el talento del Sudden Death y otro talento que hay por ahí, que ahora luego lo veremos, hace que tengas muchísimo más daño en execute que lo que sería el Warrior normal, el Warrior Protect normal. Entonces es una build bastante ofensiva. Si cogemos el otro talento, aumenta nuestra duración de Shieldlock. Si eso se lo sumamos al Heavy Repercussions, hace que tengamos uptimes del 100%, prácticamente de Shieldblocks. Entonces, ahí entran las dos builds, o defensivas u ofensiva. Para Mythicast Plus, juegas con el del Shieldlock porque no te vas a poner a meter, generalmente, no te vas a poner a meter executes, porque no, o sea, lo más probable es que si estás haciendo míticas bajas, metas 1 o 2 executes y da gracias. Si estás haciendo míticas altas, gastar ira en executes es lo último que vas a querer hacer, casi. O sea, y si encima estás jugando en Semana Terregin o cosas así, pues más aún. Y entonces usarías el del Shieldblock. Eso por un lado. Luego, el otro talento, que aquí hubo un cambio durante la beta. Tenemos el Impenetrable Wall y la Aegis. El Impenetrable Wall es un legendario que hubo en Shadowlands, que hubo en Legion, y está bastante bien para reducir el cooldown de ese Shieldwall aún más de lo que lo reduce el propio Anger Management, y eso es lo que hace que prácticamente cada pool tengamos un Shieldwall. O sea, cada minuto y pico, 2 minutos, tengamos un Shieldwall, lo cual está extremadamente bien. Y el otro talento, que es el que recibió ese cambio, ahora lo que hace es, bueno, nos da una carga de Shieldwall extra y nos reduce su cooldown una cantidad de 30 segundos. Antes, aparte de eso, lo que hacía era que el efecto del Shieldwall, que eso también eran legendarios antiguos, se lo daba con un 50% de efectividad, se lo daba a la party. Hay otro talento por ahí que también que hacías un efecto en party y lo cambiaron ahora para que fuese solo para ti. Ese talento antes estaba extremadamente roto para Mythical Plus, pero extremadamente roto. Era un reductor de... Sí, una locura. 20% más, o sea, 30% de daño, prácticamente de todo daño. O sea, locura. Está estúpidamente roto y bueno, pues le quitaron el efecto de la Aegis. Entonces, lo más probable es que se juegue con Impenetrable Wall, salvo que a lo mejor en Rise por algún motivo tengas calculado los CDs para que sí o sí necesites 2 Shieldwalls muy seguido y no te dé para reducción de cooldowns. Cosa que suele ser un poco, a menos por lo que vi en los testeos, un poco rara. O sea, no hay ningún boss que te obligue a eso. Luego el lado derecho, y aquí es donde entra un poco en juego el tier set. Tenemos 2 talentos. Uno de ellos ha recibido, creo que fue un nerf, me parece. Bueno, los dos recibieron nerfs. Uno de ellos es que nuestra curación
por medio de uno de nuestros dots. Que nos curamos en función del daño que hace nuestros dots. El otro, el Brutal Vitality, es que el daño que nosotros, una cantidad del daño que hacemos, un 30% del daño que hacemos, se lo añada a nuestro Ignore Pain. El tier set del Warrior Protect, ya lo adelanto y así luego ya pues... Sí, claro, dale. El tier set del Warrior Protect lo que hace, las dos piezas es muy similar a la de todos los tanques. Es que una de nuestras habilidades principales, en este caso el Revenge, al usarlo, nos da un bufo que nos reduce un 4% el daño que recibimos durante 5 segundos. Hasta ahí, todo guay. Lo mismo que hace similar con el Avenger del palatanque, que le da verse y tal. Ahora entra el juego el tier set de 4. Cuando tengamos ese bufo, los 5 segundos de bufo, ganamos un Ignore Pain equivalente a un 5% del daño que hacemos. Si a eso le sumamos el otro bufo del talento, lo que quiere decir es que prácticamente si no hay mucho daño, así estamos en perma Ignore Pain y no tenemos que estar renovándolo constantemente. O sea, nuestro Ignore Pain no se va a volar. O sea, claro, a lo mejor se vuela de un golpe si es una hostia muy, muy bestia, pero lo normal es que tengas un Ignore Pain casi constante. Con todo el daño que estás haciendo, van a tenerlo casi constante. Y luego, aparte, eso, que te va a sobrar ira por todas partes. Entonces, en caso de que vaya a caer o se vaya a ir por tiempo, pues tiras otro Ignore Pain y ya está. El buffo es encima. Quiero añadir un dato sobre Ignore Pain. Ignore Pain le hicieron un rework al final de Shadowlands, que su cap máximo es del 30% de tu vida. Con el aumento de aguante de la vida que ha habido a todos los PJs, claro, entonces ese 40%, el escudo de Ignore Pain ahora es muy grande. Claro. El máximo. Claro. Es un además, bufo, sí. Por lo que me estás comentando, Musti, o sea, también es un tier set bastante ofensivo, ¿no? Porque es que al final puedes mantener Ignore Pain repartiendo porrazos, básicamente. Sí, y es que ahora ese tier set lo que hace es que en Mythicals Plus no va a tener un impacto en cuanto a tu rotación. O sea, obviamente tiene un impacto en cuanto a tu supervivencia, pero en cuanto a tu rotación no va a tener mucho impacto porque al fin y al cabo el Revenge es una habilidad que tú utilizabas constantemente, prácticamente, a diferencia de en Single Target. En Single Target lo tirabas o con procs o cuando tenías peligro en overcapear rage o para un poco bumpear ese rage y no gastarlo en Ignore Pain y poco más. O sea, no lo tirabas porque sí, en cierto modo, como ocurre en Mythicals Plus. Entonces ahora con este tier set como que te obliga a meter sí o sí ese Revenge constantemente en la rotación. Lo cual, pues bueno, en la expansión anterior sería un dolor de huevos porque no tienes ira suficiente para hacer constantemente eso cada 5 segundos si tienes que encima gastar Ignore Pains y todo eso, pero ahora ya no existe ese problema porque tienes muchísima rage, muchísima. Entonces hace que tu rotación sea un poco más divertida. Pero eso también es un problema. Y el problema es en la fase de Execute. En la fase de Execute, si vas con la build, bueno, vayas con la build de Execute o no, necesitas tirar Executes, sí o sí, si quieres plegar más. Entonces, esa ira que te están consumiendo esos Executes es ira que a lo mejor no están metiendo a esos Revenge y viceversa. Entonces ahí tienes que un poco decidir en algunos sitios qué hago. ¿Tiro un Ignore Pain, tiro un Revenge o tiro un Execute? Porque se me va a ir a lo mejor el bufo del Execute o cosas así. Es un poco peligroso, la verdad. Claro, el momento que sustituyes un poquito el Revenge por el Execute y tienes que tener, básicamente ejecutar, es donde entra el problema del tier set, ¿no? Claro, porque a lo mejor si por meter un Execute vas a perder a lo mejor el bufo que te da el Revenge. Claro. Entonces es un poco peligroso. O sea, vi en el Discord de clase y que se quejaban un poco de eso de que sí, está muy guay el tier, pero es que en la fase de Execute, ¿qué haces? O sea, pasas del tier. ¿Crees que lo suyo habría sido que el efecto fuera del Revenge y del Execute también? A ver, igual un estaría poco bien, estaría roto, pero claro. estaría roto, pero como que te haría un poco juego y haría que tu tier set tuviese utilidad durante el 100% de la vida del target. Claro. Ya, claro. No sé, es un poco, no sé, es un poco peligroso eso.
Vale, y la parte de Y, abajo, que nos queda la parte de abajo, que suele ser bueno, la cañera. sí, no, falta una cosa. Vale, sí. En ese lado, debajo del Brutal Vitality, tenemos 3 talentos. El de la izquierda es el Bolster, que ese es el que estaba extremadamente roto durante BFA. Que es que cuando tú tirabas las stun, tenías Shield Block. Entonces estabas en perma Shield Block, porque encima el Anger Management reducía el cooldown de más habilidades que las que reduce ahora. Entonces, el bolster estaba estúpidamente roto. En Shadowlands lo cambiaron, lo pusieron encima en la última fila y no se usaba para nada. O sea, usaba Sanger Management y ya está. Y ahora te lo han dado otra vez como opción. En Mythicas Plus está muy, muy bien. O sea, es obligatorio prácticamente usarlo. Pero en Rise es donde ya no es necesario porque tú vas a tener un uptime de Shield Block constante. No va a haber muchas situaciones en las que tires las stands y en esas situaciones seguramente vas a recurrir a un shield wall. Entonces, en single target, en Rise pierde un poco del protagonismo. Luego a su derecha está el Spell Block y el Thousand Snails, que ese, pues bueno, no es que haga mucho daño, la verdad, no es un talento muy útil, pero el otro sí. Este talento igual recibió un nerfeo durante la beta. Ahora lo que hace es que te permite bloquear spells durante 20 segundos, 1 minuto y medio de cooldowns. Ese talento antes lo que hacía es que ese efecto se lo aplicabas a tu party. Igual que lo del Ya, el de Silver. antes, sí. Entonces, eso en Halls of Valor, por ejemplo, que lo dije al principio, en Nirja, Claro. estaba rotísimo. Cuando te metías en la zona de Storm y Sí, empezaban a caer los rayitos. Eran habilidades muy one shot encima, que Sí, es como. claro. Entonces estaba rotísimo. Igualmente ahora para Raid puede ser bastante útil si tienes daño mágico. Incluso para Mythicas Plus, si vas a alguna de las que tengan mucho daño mágico, te puede ser bastante útil. Lo que pasa es que ahora es solo para ti. No Claro, es para toda la Raid, o sea, todo tu grupo. Y debajo de eso hay otro talento que es solo para Raid o Single Target, que es o el Punish o el Juggernaut. Si vas a la build ofensiva, o sea, con Execute, jugarías con el Juggernaut, que es el conduit que había antes, de que cada vez que tiras un Execute, aumenta el daño de tu siguiente Execute, una cantidad que se stackea. Si no vas a esa build, juegas con Punish, que esto aumenta el daño de los Shield Slime, te reduce el daño que recibes. Y aquí pues entra el problema con el tier set. Si juegas con el talento del Juggernaut, es que es eso, o sea, vas a tener problemas a veces de es que voy a perderlo o no, o cosas así, aunque es mucho tiempo lo que te da el bufo, pero bueno, puede ocurrir que por razones X a lo mejor pierdas ese bufo. Entiendo. Y ahora entran ya los talentos que tienen chicha, por así decirlo. Por el lado izquierdo, bueno, el Focused Vigor, que sin más se coge por bajar al Shield Charge. El Shield Charge, tanto en single como en AoE, aunque principalmente en AoE, pega una salvajada. O sea, pega bastante. Sobre todo por luego el beneficio que también te da. Los dos talentos que tiene justo debajo el Shield Charge, uno es para single y otro es para AoE. El de la derecha sería para AoE y el de la izquierda es para single. Más que nada porque el de la derecha te aumenta el daño del Shield Charge y eso hace daño en AoE, pero el de la izquierda te aumenta el daño crítico. Entonces, pues bueno, te interesa más en single target ir a ese crítico que aumentar tu daño de una habilidad que va a pegarte en AoE. Pues es un poco absurdo. Y el efecto que te da, pues tampoco es que sea muy útil que te dé un shield block cuando vas a tener uptimes de shield block altísimos. Entonces, pues bueno, una habilidad más que tenemos, que hay que usar a cooldown. Luego, y además el Champions Bulwark lo que te da también es un revenge gratis. Sí, claro. O sea, ese revenge gratis al final lo que te va a hacer es genera 20 de ira, te da el revenge gratis te va a dar el bufo del tier y además todo lo que hemos hablado has hablado antes de los talentos del revenge. O sea que tiene una muy buena interacción con la build de AoE. Sí, exacto. Luego, ya al lado del medio, la zona del medio, igual el primer talento, pues obligatorio para bajar, aumenta nuestro bloqueo, lo cual, pues, teniendo en cuenta que somos un tanque que vamos a bloqueo, pues está extremadamente bien.
Y ahora aquí entran 3 talentos. Uno de ellos, el de la derecha, el verde, es el tier set que tuvimos durante el último tier de Shadowlands, que nos aumenta nuestro daño de nuestro Thunderclap o Shield Slam cuando gastamos una cantidad de ira, concretamente 240 de ira. Obligatorio ese talento, tanto en AoE como en single, o sea, es una locura. Entrar en avatar, tirar el Demoralizing Shout y meter un Thunderclap bufado, esa es una locura de DPS lo que hace eso. Luego a la izquierda tenemos el Booming Voice, que es un talento también extremadamente bueno, que las otras veces lo teníamos en filas que en cierto modo te obligaban un poco a coger ese talento por encima de otros por la utilidad que daba, que era la generación de su ira y el aumento de daño que tiene. O sea, es un poco un talento de burst. O sea, hace que cuando tires Demoralizing Shout aumente tu daño. Entonces eso para entrar en un pool, tirar todos los CDs, está extremadamente bien. El del medio, una de nuestras fuentes de healing, un poco pésima. O sea, el Warrior tanque, a diferencia de otros tanques, es de los peores en cuanto a healing. O sea, el self-healing que tiene, quitando el Impending Victory, es prácticamente inútil. O sea, a diferencia del Pala, que se tira una Hand of Protection y es como si fuese una Impo. El Monk, que vale, sí tiene poco healing, pero te mete esferas que se levanta de 10 a 100%. El DH con las bombas se cura en 0, el Druida lo mismo. El Deca, pues bueno, pues el Deca es el Deca. El Warrior no tiene healing, entonces ese talento es como que, bueno, pues ya que tú pegas como un mono, pues todo lo que tú utilizas como ira, pues te lo doblo un poco en healing. Y bueno, no está mal, pero tampoco es una locura. Y el último... una cosa, el Warrior tanque, yo como lo estoy viendo, que tengo con un colega que está jugando tanque y tal, es muy de mitigar, con Shield Block, con Ignore Pain, mitigar el daño antes de que entre. Y tiene estas curas pasivas pues por los sangrados, metiéndolo en Ignore Pain. Está el talento de la raga general, que es el Pain No Gain, que le da, que cada X segundos le cura un 5% cuando recibe daño. Es muy de eso, de cura pasiva. Comparado con, por ejemplo, el de Casangre, que es el arquetipo. Sí, el de todos los tanques, sí. Sí, que se va curando pasivamente en vez de pego y me curo. Claro, lo cual es un poquito peor porque no lo puedes controlar, supongo, ¿no? Claro, o sea generalmente tú, el healing en un tanque, ya sea en Míticas Plus como en Raid, teniendo en cuenta que está entrando daño siempre, lo que tú quieres es, si dropeas al 10% o al 20%, curarte al 100%, al 90%, al 80%, lo que sea. No que ahora te subo un 1%, ahora otro 1%, a otro... Porque a lo mejor en ese espacio de tiempo te han muerto 4 veces. Entonces... Ya, claro. Es el problema que tiene un poco el Warrior tanque. Y sobre todo si juegas con dots, tanto físicos como mágicos, es un infierno, la verdad. Y bueno, el talento no podía ser abajo, todo perfecto, también te digo. Ya, hombre, a ver, o sea, si encima tuviese una curación como el Deca tanque o algo así, ya sería una locura de tanque. O sea, sería una locura, la verdad. Os pega, aguanta y encima se cura. Pues bueno, pues ya está, ¿sabes? Es todo Warriors, 20 Warriors y fuera. Sí. En realidad, el talentos generales tiene acceso a 2 curas de urgencia, que son el Impending Victory, que hemos comentado antes, que es un 30% de tu vida, lo que te cura, golpeando melee. Y el Bitter Immunity, aparte de limpiarte de efectos, te cura un 20% de la vida. Realmente sí que tiene esa pequeña posibilidad de utilizarlo para poder curarse en un momento extremo. Pero claro, son... Uno sí que es verdad que son 25 segundos, el de 30% de vida te puedes curar cada 25 segundos, o cuando muere un AT, es como, bueno, en AoE está muy bien, pero en Bitter Immunities son 3 minutos, o sea, ahí sí que laquea un poco, comparado con el resto. Termina, Musti, cuéntame lo poco que queda. Queda muy poco ya. O sea, el último talento, el de abajo en el medio, es una especie de como semi-chip death. O sea, bajas del 30% de vida y te mete una reducción de daño de un 80%. No te va a salvar de que mueras, pero bueno, también te aumenta el healing que recibes. Pero bueno, está bastante bien porque ya hay otros tanques que sí que tienen ese chip death, que el DH con el Last Resort, el Deca con el Purgatory.
Y bueno, pues está bien eso. O sea, nunca se sabe si te va a saltar. A lo mejor en toda una mítica no te salta nunca. En toda una raid tampoco te va a saltar, pero bueno, está bien. Sobre Está todo bien para pro. tenerlo, por si acaso, sí. Sí. Y luego tenemos pues el lado derecho. Y el lado derecho, si vas a raid, el Ravager, salvo que sea un boss como el penúltimo que tiene IOI, no es un talento muy útil. O sea, vale, sí, va a pegar, pero no va a pegar tanto como va a pegar en AoE, que es donde realmente tiene su reinado. Entonces es eso. O sea, pondrías el Ravager cuando estás en AoE y en single target simplemente lo ignorarías como es la build esa que tienes puesta. Y ya está. Y esto sería pues el Warrior Protect. Vale, joder, ha quedado increíblemente bien explicado, la verdad. O sea, poco más se puede decir. Si os parece, vamos a ir a la pantalla de antes, que la tengo que cambiar a mano porque está todo mal. Bueno, aquí al menos aparece tu arroba, ¿sabes? Que no sé qué me ha pasado con las pantallas. Creo que el otro día, como puse para 4, pues algunas se han ido un poquito. Y vamos a entrar en algo que no me suele gustar mucho entrar, porque sé que esto engaña mucho. Que encima de repente Blizzard coge y te cambia 3 cosas y todo lo que decimos no vale de nada, pero que sé que a la gente le encanta. A la gente los tiers list le encanta mucho y me gustaría que un poquito con lo que tenemos y con lo que vosotros creéis, que coloquéis un poquito al Warrior. Primero tú, Finn, dale al Warrior Fury, al Warrior Arms, respecto al resto de sus competidores, sobre todo en este sentido melees, pero también rangos, ¿cómo va a estar el daño del Warrior? Los pondría ambos entre A y B. No va a ser S, ni mucho menos. Sobre todo, y incluso el armas te lo pondría en A plus en Raid, pero en Míticas Plus A o B van a estar, y el arma sobre todo dependiendo de la mítica y la compo de equipo. El armas, para puguear el armas no va a ser tan bueno. El Fury es más versátil, para puguear viene muy bien, pero el armas tienes que ir con un premade. O sea, necesitas una premade que te supla esa carencia de lo que hablábamos. Elijas un daño, entonces necesitas una premade que te supla esa carencia de ese otro daño sin que lo AOE, dependiendo de la semana y la compo en la que estés. Vale, pues Musti, ¿el tanque qué tal le ves? Tanto Míticas como Raid. Pues, a ver. En Míticas Plus yo le veo como tier S junto al DH Tanque. O sea, me parece que ambos están extremadamente bien. Tienen un AoE absurdo, un aguante absurdo, el DH un healer absurdo, movilidad bastante elevada, utilidad para el grupo, ya sea por medio de Rallying Cry, CCs o el caso del otro, pues sus sigilos, el corte en área, vamos, el Fury y todo eso. En cuanto a Raid, pues a ver, aquí entra el problema. En cuanto a Raid, está bastante bien el Warrior Protect, pero tiene el problema, como lo tienen todos los tanques, que dependes un poco de cómo estén los melees. Ahora mismo el Warrior DPS no es que esté muy allá para Raid. Tienes al Havoc, al Windwalker, y al Rogue, que están bastante bien tanto en single como en AoE. Y sabemos que tenemos que llevar un Warrior, así que tanto en sustain como en burst. Entonces, salvo que necesites Rallying Cries, yo creo, sí, prácticamente Rallying Cries, no creo que se jueguen los Warriors DPS. Salvo que, bueno, ocurra cualquier cosa y haya algún hachazo por ahí o algún bufo o cosas raras. Entonces, como que te vas a ver un poco obligado a jugar un Warrior Prote que esté bien o esté mal. Pero está bien. O sea, puede cumplir a pesar de que estés obligado. A pesar de que estés obligado, está bastante bien. Yo le pondría, no sé si tier S o AM Plus. Porque, bueno, o sea, hay bosses en los que el cargar del Warrior está bastante bien. El Spell Reflection también. El daño que hace Neoi también está bastante bien. Entonces, como que te cumple un poco de todas las cosas que te pide la Raid. Y su daño, pues bueno, el single target no es el más absurdo que hay de los tanques. Hay 2 tanques que pegan más en single target que el Warrior. Pero Neoi sí que puede ser
el rey y el penúltimo boss es puro IOI prácticamente. Mm. Entonces sí, yo le pondría un A+ o un S, dependiendo muy mucho de lo que ocurra con el Windwalker, con el Havoc y con el Fury / armas de aquí a que salga el rey. Vale, pues joder, puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Nada, muchas gracias a los dos. O sea, yo creo que por aquí ya poco más que comentar. Hemos comentado los tier sets, hemos comentado todo. Antes de que os despidáis, bueno, o digáis lo que queráis, promocionéis lo que queráis, ya os lo he dicho antes, lo voy a hacer yo, ¿vale? Os animo que le sigáis a los dos. Musti, no streameas, ¿verdad? O sea, no lo has hecho y no tienes pensado hacerlo. Igual sí, igual te animas para el tier, no sé. Estuve streameando un poco en el inicio del tier anterior, el último tier de Shadowlands. Lo que pasa es que veo un poco mal el ordenador y lo dejé de hacer. En este, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea si lo haré o no. Bueno. Lo que sí es en Twitter, sí que seguramente publicaré, a lo mejor, principalmente cosas de auras y tal. Todos Vale, los es tiers. verdad, que esto lo tengo que decir yo, que Musti es Master Auras, o sea, es un chico que le encanta el mundo de las auras, las suele preparar para las raids en las que suele estar, lo hacía en Reload, seguramente lo hiciste también en Slot y probablemente lo harás también en Miracle, así que os animo mucho que le sigáis, ahí lo tenéis, @MustiWow con 2 i latinas, ¿vale? De Musti. Seguirle, ya lo habéis escuchado, sabe un montón, un jugador con un montón de experiencia y que además, ya digo, a nivel de auras es una eminencia y nada, no os cuesta nada seguirle por ahí, así que lo dicho. Y ahora te despides tú, ¿vale, Musti? Y dices lo que tengas que decir. Y luego Finn, que de los dos es el que menos conozco, pero la verdad es que también me ha encantado tus explicaciones, muy... El otro día cuando me escribiste, como no te conocía, digo, bueno, es que, ¿sabes? A mí me recomiendan tal, pero de verdad, encantadísimo de cómo lo has explicado todo, ha quedado muy, pero que muy chulo, y él sí que es streamer, porque además sé que se marca unos bailoteos bastante buenos, porque los he visto yo en directo, así que os animo que le sigáis, ¿vale? Ahí le tenéis, @thinking26, y bueno, y ahora das tu Twitch y todo, ¿vale? Musti, palabras para despedirse y lo que quieras. Pues nada, que un saludo a toda la Retrasogan y poco más. Y pues nada, y espero que el Warrior Tank se pueda jugar y que lo juegue yo y no mi compañero. Ay, bien dicho, bien dicho. Finn, cuéntanos tú. Nada, muchas gracias por la invitación. Me llevaba insistiendo en que te escribiese, que buscabas DPS y tal. Yo siempre un poco, bueno, es que estoy empezando con el tema del stream y tal. Lleva tiempo, siempre he jugado DPS, lo he dicho, pero yo qué sé, pues un poco modestia o no sé cómo decirlo, humildad, yo qué sé. Pero bueno, eso, estoy empezando el proyecto este de hacer streaming, contenido en YouTube, Twitch, Twitter, en todos lados, Fingin26. Espero veros por ahí. Voy a jugar toda la expansión, vamos a jugar toda la expansión siendo Warrior. Y es el punto de vista de la vaca furiosa, como la llaman en mi stream. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí.